Roma, instituciones y de su derecho. Vamos a ver que, así como habíamos conversado en alguna oportunidad de la edición clásica del derecho constitucional romano, eso de los clásicos implica que a los clásicos se puede acudir una y otra vez, se ven cosas distintas. Así va a pasar con el derecho romano, así va a pasar con la Constitución. Que como experiencia clásica, ustedes hablaron de glosadores, de documentales, a finales de la Baja de la Edad Media se recupera el derecho romano, pero entre esa recuperación medieval y lo que estamos diciendo hay un hueco. ¿Sí? Y ese hueco empieza, se produce con eso que se conoce como la caída del Imperio Romano en Occidente. Esa imagen, esa experiencia, la imagen sobre esa experiencia es bastante dramática, pero bastante dramática en función de las miradas retrospectivas del siglo XIX. Al parecer fue menos abrupto de lo que se imaginó hace 200 años. Incluso hasta podríamos decir, podemos encontrar puntos de contacto con la realidad contemporánea. Ustedes, no sé si son conscientes, cómo está cambiando la fisonomía de Europa hoy. A veces alguno de ustedes viajó, o piensan viajar, o tienen familiares viajados que viven en Europa. Así como se acuerdan cuando fue el Mundial y los europeos sorprendidos decían: Argentina es un país racista, no hay negros en la selección. Claro, son los franceses de hoy los que plantean eso. Claro, vos vas a Francia y te encontrás, parece que estás en Salvador de Bahía. ¿No? Pero esto es una cosa de hace, más allá de la propia, digamos, integración de las excolonias, de Senegal, que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en los últimos 20 años, de gente que quiere, bueno, vivir en Europa, algunas exigencias, algunas cosas, pero claro, se vive mucho mejor mal en Europa que normal en Siria o normal en Afganistán. Y a ver si puede ir al fútbol. A ver si puede ir al fútbol. Bueno, sí. Bueno, además también con respecto al fútbol, se utilizó el fútbol como un instrumento que pretendió ligar más al país. Bueno, es muy interesante también todas estas transformaciones. En Alemania también pasa mucho. Con los turcos. Bueno, 10% de la población alemana es de origen turco. Bueno, y sean fenómenos de distinta índole, ¿no? Que son, en general, lo que sucede es que también, bueno, los europeos en general, más que algunos son racistas, pero otros son muy
odian a los pisanos y los pisanos odian a los argentinos, están a 80 kilómetros. Los otros días estaba hablando con un italiano en casa de un amigo, no sé, me invitó a comer, había un matrimonio. Es un italiano que es de Reggio Emilia, una ciudad muy linda, que después fui a ver. Está a 20 kilómetros de Parma. Y él me reconoció, no, sí, la gente de Parma, yo tengo unos amigos ahora. Cada vez que voy por la autopista, paso por. Digo, Parma mierda. Odian a los tipos de Parma que están a 20 kilómetros. O sea, era una cosa. O sea, entonces, hay un localismo muy cerrado y en general la gente, digamos, por eso que también es muy diferente la actitud que hay con respecto a los migrantes. Los migrantes quedan, fíjense que cada 7, 8, 10 años, que ahora seguramente puede volver a pasar ahora. ¿Vieron el problema que hay en Francia con el primer ministro? En realidad, hubo una moción de censura y el primer ministro se fue a su casa. Consulta. Sí. Ahora con el tema de Francia. Creo que hubo un golpe a Macron y lo sacaron del gobierno. No, el tema es, Francia tiene un sistema un poco extraño para nosotros, pero extraño porque está en construcción, está en modificación. En realidad, la Quinta República, que es lo que está funcionando ahora, de la época posterior al plebiscito por el cual Charles de Gaulle dejó el poder. Esto fue más o menos en el año 69, 68. El mayo francés tiene que ver con él. Por otro lado, de Gaulle hizo una cosa que es incomprensible para nuestros políticos, porque de Gaulle ganó el plebiscito. No lo ganó por tanto como él pensaba. Dijo, no, yo en estas condiciones no puedo quedarme en el poder acá, me sacarán con los pies para adelante, todo ese tipo de frases grandilocuentes. Bueno, el presidente tradicionalmente en este modelo es casi como un rey que no gobierna. Pero ya con Sarkozy, que fue el de hace 2 presidencias, pero sobre todo con Macron sí está gobernando. Y Macron gobierna a partir de algunas circunstancias que son muy particulares. O sea, él ganó tanto la primera vez la presidencia como ahora para que no ganase Marine Le Pen y para que no ganase el de los chalecos amarillos. O sea, es un presidente elegido para que no gane otro, pero no es un presidente popular. Sin embargo, corta el bacalao, o cosas por esto. Entonces, el que tendría que llevar adelante el verdadero gobierno en Francia es el primer ministro. Pero este era el origen del modelo. De la misma manera que, fíjense, nosotros tenemos una estructura, de paso, que en se explica muy mal el derecho constitucional. Nuestro jefe de gabinete, en realidad, era una creación que se pone en la Constitución en el año 94 con la pretensión de evitar lo que pasó en el 2001. No, pero no solamente, sino que es una figura apta para la transición. El año, digamos, la crisis económica, financiera y política del 2001 podía haber sido solamente económico-financiera si la voracidad de la oposición en ese momento hubiese entendido que lo que tenía que hacer era conseguir nombrar a un jefe de gobierno no oficialista, o sea, no radical en ese momento, que con la figura de la Rúa, con el desarrollamiento de la Rúa, podrían haber hecho, pero como se ha dicho en algún momento, fueron por todo. La crisis se potenció. La idea del jefe de gobierno, por eso que parece una figura detenida, porque está preparada para ser detenida cuando la gobernabilidad es normal. O sea,
quién fue el jefe de gobierno? Algunos sí, pero de Carlos Menem. Ni te acordás. Había uno que era de La Pampa, no sé qué cosa. Pero está bien que no te acuerdes, porque el semipresidencialismo en la Argentina no solamente permite que el presidente incida, sino que además, excepto de la verdad, todos los presidentes desde la reforma de la Constitución son de liderazgos muy potentes. Carlos Menem, bueno, dejemos de lado la situación particular de Eduardo, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, o sea, son figuras presidenciales poco compatibles con la coexistencia con un jefe de gabinete. Bueno, ustedes imagínense si llega a perder las elecciones de una manera muy contundente. El presidente actual es muy difícil que conviva con un jefe de gabinete de otra orientación. Son liderazgos poco aptos para la convivencia, no la estructura institucional, sino las personas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el último tramo del gobierno de Alberto Fernández fue, o sea, como que más o menos. Sí, bueno, pero perdónenme que Alberto Fernández es bueno, pero eso es una de nuestras luminarias en resultado. Tenemos que pedir perdón como facultad, hemos generado este tipo de cosas. No, pero ahí sí era como más compatible. Claro, sí. Pero digamos, pero supongamos, dentro del digamos, este tipo de cosas, fíjense, un presidente que no ejercía su condición presidencial, si estaba a la sombra de su vicepresidente, y además, perdónenme, la última que digo esta, porque es muy gracioso. ¿Vieron la chica esta Pepinato? Parece que va a registrar, decime algo lindo. Una cosa linda, una cosa así, con el permiso de Alberto. O sea, va a registrar eso y va a hacer un negocio. No, realmente, nosotros no sabemos que estamos viviendo en una especie de telenovela centroamericana. Por eso los extranjeros están tratando este país, porque esto es una cosa. Porque se van. Pero, no, les decía, es muy interesante también. Yo tuve la suerte de principio de este año, de viaje con mi mujer y estuvimos en París. Y una de las cosas que hacemos en Sida. Que a pesar de todo eso no llegamos a un nivel como Nepal. Pero todo cuestión de tiempo, a veces querés. Ahora creo que mandaron al Senado, a diputados, la misma ley de censura a las redes sociales. Que fue lo que explotó todo Nepal. Estamos en un museo, el Museo Chirac, muy lindo museo. Es un museo antropológico. Y a mí me impactó muchísimo, es un museo con cantidad de exposiciones, digamos, reúne en una colección muy bien diagramada, desde el punto de vista del diseño, distintas expresiones antropológicas de todos los continentes, Oceanía, América. Y había una familia de gente de origen africano, pero eran franceses. Los chicos veían las cosas de África con los ojos así abiertos y el comentario que se notaba era como, qué atrasados, ¿no? Y estos eran los nietos, ya están totalmente incorporados, ¿entiendes? O sea, hay un proceso de digamos así, de incorporación a la cultura francesa. Y están muy esas, lo que son 2 o 3 generaciones, están muy incorporados. Ahora, el problema que tienen hoy es que han incorporado mucha gente que es de primera generación, y eso no están integrados. Entonces les decía, no es raro que en este contexto se produzca algo que ya se ha producido 2 veces en los últimos 20 años, que es quema de autos, saqueos. Hace 2 días se
cerraron un shopping porque habían anticipado que en las redes sociales vamos a ir a saquear el shopping. O sea, no. Sí, bueno. A lo mejor el tipo de gente. Wow. Entonces, bueno, pero entonces parece ser que lo que pasó con Roma fue algo parecido a esto que estamos viviendo nosotros ahora. O sea, hubo invasiones, hubo grandes experiencias militares, pero fundamentalmente hubo un proceso de infiltración paulatina, y lo que sucedió es que el imperio colapsa, pero colapsa toda la civilización. Claro, el mundo romano era un mundo muy complejo, que necesitaba de muchas intervenciones para que las cosas funcionasen. Por ejemplo, hay un arqueólogo español muy bueno que explica, a mi juicio, esto todavía es una teoría, pero él la explica con mucho fundamento, me parece concebible, que, por ejemplo, escucharon hablar de que los romanos habían construido miles de rutas, las vías, la vía Apia, la vía Emilia, la vía no sé cuál. Hoy lo que queda en Europa son esos caminos de piedra. De hecho, muchos caminos europeos actuales están a 20 metros, 50 metros de los viejos caminos. En realidad, los caminos suelen tener una lógica en función de la geografía, del clima. Ahora, parece ser que los caminos no eran de piedra. Sobre esa piedra había una especie de pavimento que tenía que ver con arena, algunas piedritas chiquitas, con lo cual el tránsito era mucho más veloz y mucho más cómodo en los carros de lo que podría estar. Vos te subís a un carro, vas arriba de esas piedras, a los 3 kilómetros pedís un terapeuta para que te cuelgue de un gancho y te haga un... Claro, que no era así, ¿se entiende lo que quiero decir? Bueno, como también hay otra cosa. Nosotros estamos pensando, ay, los templos y no sé qué, y el mármol. Bueno, los templos griegos y romanos eran pintados, no eran blancos. Esto es lo que pasó cuando se fueron despintando. O sea, esta idea de así, no, la pureza de la forma, no, porque están pintados, es otra cosa. Bueno, entonces, claro, había que mantener todo eso. Y cuando no tenés una estructura global, todo esto se te cae a pedazos. Bueno, ¿qué es lo que le pasó ahí? En particular, la gran amenaza del imperio era la gente que quería ingresar. ¿Por qué? Porque adentro del imperio se vivía mejor que afuera. Y precisamente por eso, así como tenemos el muro de Trump, se hicieron muros para evitar que la gente entrase, no que evitar que la gente saliese. Ahora, a pesar del muro, había que defender ese muro. ¿Y ahí qué pasó? La gente que vivía en las ciudades romanas, que vivía proporcionalmente muy bien, vivía mejor por lo menos, no quería ir a defender el muro. Entonces, ¿qué empezó a suceder? El ejército se empezó a nutrir de inmigrantes. De la misma manera que pasa con el ejército norteamericano. Ustedes saben que el 20% del personal de tropa del ejército norteamericano son latinoamericanos, que no son ciudadanos norteamericanos todavía. Claro, ustedes saben también. El personal de tropa del ejército norteamericano es de los humanos. Las dos mangos caen un pedazo arriba del mate. Ahora, si sobrevivís, te hacen ciudadano norteamericano, te pagan una beca para ir a la universidad. Entonces, si vos
vivías en un pequeño poblado en Guatemala y tenés la posibilidad de instalarte en los Estados Unidos, para esa persona es un negocio. Ahora, las características culturales de integración no es igual que el resto de las personas que viven en los Estados Unidos. ¿Entiende lo que quiero decir? Así fue que, aún a pesar de esto, ya no alcanzó con incorporar individuos. Y empezaron a hacer acuerdos directamente con pueblos enteros. Y ahí aparece un pueblo que es el de los visigodos. Visi con B corta y S, no es como bicicleta. Por favor, no le pongan visigodos porque son dos votos. ¿Está? Fíjense también, se pueden entrar ahora en un dispositivo, en un mapa de Europa. Un mapa de Europa. Vayan a Escandinavia. A Suecia, y van a ver que hacia el este de Suecia, es que un poquito más hacia arriba en el mapa. Geografía, la voy a llamar. Pon Holanda acá. Bueno, a ver. ¿Vieron eso que está en Escandinavia, al norte de Dinamarca? La península escandinava tiene dos países. Noruega hacia el Atlántico, Suecia hacia el Báltico. Suecia, hay algunas islas en el Báltico. Quizá la más grande, es chiquita comparado con esta isla que está acá. Fíjense qué nombre tiene esa isla. No, bueno, Gotland. Gotland es la tierra de los godos. Estos tipos, los visigodos, parece ser que llegaron desde ahí. Porque los pueblos estaban circulando, dando vueltas. Eran pueblos itinerantes. Y por las dudas, después no confundirse con un murciélago, porque el que hizo la historia de Batman habla de ciudad gótica, ciudad de los godos. Inmediatamente ponen al perfecto, ¿cómo se llamaba? Sí, No, gordo no era. Matan a gordo. Perfecto, sí. Bueno, no me acuerdo, no me suena. Bueno, pero no importa. Lo cierto es que ciudad gótica es ciudad de los godos. Entonces, el tipo que escribió habrá leído algo de historia y quedó ahí. Entonces, y por eso también, en su momento, esta idea de los godos, por ejemplo, San Martín llamaba a los españoles estos godos, porque era un sinónimo de barbarie. Y el arte gótico, en su momento, la denominación de gótico, fue algo despectivo. O sea, tiene que ver con estos godos. Entonces, los visigodos, que eran uno de los godos, hay otros que son los ostrogodos. Los visigodos fueron uno de los pueblos que negociaron colectivamente con los romanos, y los romanos firmaron con ellos un tratado, un acuerdo que se llamó, el tipo de acuerdo se llamaba Foedus. Y este Foedus, o mediante este Foedus, lo que los visigodos arreglaron con los romanos es: ingresamos al imperio, nos dan tierras, nos dan dinero, y nosotros nos comprometemos a defender el imperio.
hubo momentos de tensión, de conflicto, de enfrentamiento, al parecer funcionó bastante bien esto. De hecho, estos pueblos que se incorporaron, los visigodos fueron unos, hubo otros también que se incorporaron. Estos pueblos que se incorporaban al mundo romano mantenían sus autoridades. O sea, se incorporaban y tenían su rey, que respetaban, que obedecían. Y de hecho, hay una serie de autoridades y el primer rey visigodo que manifiesta alguna autonomía normativa lo hace en el 476, no es una casualidad. O sea, pobrecito, el último emperador romano, un chico de 14 años. El padre era un general que en realidad era un guerrero bien bárbaro, romanizado. Encuentra la posibilidad de hacerse coronar y lo hace coronar a su hijo. Este chico, al que le pone un nombre absolutamente pomposo, hace ponerle un nombre romano, Rómulo Augustulo. Rómulo era por remisión al fundador de Roma y Augustulo por Augusto, el primer emperador. Lo bajaron de unos brazos, lo mataron. ¿Lo exiliaron? No, Creo lo pasaron a Huello. 10 meses creo que Y Odoacro, que es el guerrero que lo depone a este, tanto había caído el valor de ser emperador que rechaza coronarse emperador y le manda la corona de emperador al emperador que está en Constantinopla. Ya, listo, acabó. Quiero ser rey de Italia. Nada de esto de tener un título que no me interesa, que me implica gastos, ocupaciones. Así cae y desaparece el imperio romano. Ahora, en ese momento, los visigodos que están defendiendo las fronteras en la zona más o menos en la que hoy está Borgoña, en Francia. Entonces, en ese momento hay normativa de los visigodos, que marca esta idea de autonomía, y los visigodos van a convertirse en un reino autónomo. Este reino autónomo está en parte en Francia, en parte en la actual Francia, y en parte en España. Y 30 años más tarde, irrumpe un nuevo pueblo de origen germánico en lo que hoy es Francia, es el pueblo franco. El nombre que Francia recibe es el país de los francos. Estos francos vencen a los visigodos y los visigodos, derrotados, se trasladan a la península ibérica y van a terminar dominando toda la península ibérica. ¿Sí? Esto es en el año 507 y durante 200 años, con algunas oscilaciones, pero hay otros pueblos al que ellos derrotan. También están de acuerdo que se había dicho que Justiniano había dominado una porción de lo que hoy es Valencia, Alicante, y todo eso, pero bueno, en líneas generales los visigodos terminan controlando toda la península ibérica y se habla de un reino
visigodos, fíjense, también era un pueblo que desde el punto de vista de la civilización, de la cultura simbólica, era muy increíble. Porque sí, primero para que tengan una idea, para comparar. A ver. Busquen ahora en las redes sociales la victoria de Samotracia. Es una estatua que se descubrió en Samotracia, precisamente sin cabeza, pero fíjense lo que es. La plasticidad, la elegancia, el refinamiento. Ahora busquen algo que se escribe así: Liber Iudicionum. Y dentro de ese Liber Iudicionum hay una edición que tiene en la tapa dibujo de reyes. Este que tenés acá. Trata de abrir eso. Miren cómo es la imagen de los reyes. Pero abrirlo más, parece el dibujo de un chico de 7 años, de la escuela primaria. Fíjense, los reyes que están ahí, es Chindasvinto, Recesvinto, una cosa. Bueno, no. Por supuesto que mi comparación es muy contundente, pero ¿qué era así? ¿Qué pasaba con estos visigodos? A ver. Abrí la imagen lo que es. Bueno, pero después lo van a poder ver. Es un dibujo de un niño ese. Sí. Bueno. Claro, no hay perspectiva, no hay profundidad. ¿Qué piensa lo siguiente? Los visigodos tenían una cultura no solamente estética, sino simbólica muy rudimentaria. No tenían un idioma escrito. O sea, su lenguaje carecía de escritura. Era un pueblo muy elemental en la construcción de aspectos simbólicos, claro, lo que sabían era luchar. En esto sí eran buenos. De hecho, fíjense lo siguiente. Ustedes fíjense algo que nosotros hablamos un idioma que es la continuación del latín, y lo relativo a los conflictos armados se identifica con la palabra, con el adjetivo bélico. Esto viene del latín bellum. Sin embargo, la palabra para los conflictos armados es guerra. ¿Por qué es tan parecido al war de los ingleses? Porque viene del idioma de los visigodos, que era un pueblo germánico. O sea, una de las pocas cosas que dejó los visigodos en otra cultura tiene que ver con la palabra guerra. ¿Por qué sería? Porque era a esto a lo que se dedicaba. Entonces, cuando los visigodos ingresan a la península ibérica, se estima, en todo esto, con enorme imprecisión, digamos así, aproximación, se estima que los visigodos serían menos de 200.000 individuos. En un momento que en la península ibérica viven aproximadamente 4 millones de hispanos romanos. O sea, se calcula que los visigodos son el 5% de la población. Ingresan en la península ibérica y se encuentran con cosas que para ellos eran
ya la conocían, había estado en zona francesa, pero era algo ajeno a su cultura. Por ejemplo, los inmuebles urbanos. Ustedes saben que, por ejemplo, muchas de las cosas que los romanos habían resuelto en materia de urbanismo siguen aplicándose hoy. Por ejemplo, el típico tema de esta cosa capaz que les va a pasar a ustedes que tienen alguna tía, abuela. Estás estudiando Derecho. Las hojas del árbol del vecino me tapan la rejilla de la. Nunca les preguntaron algo acerca de eso. Vos que estás estudiando Derecho. Eso ya lo tenían presente los romanos. ¿Por qué? Porque tenían la convivencia de la vida urbana y también tenían el problema de, el fogón del tipo de al lado calienta mi pared y hace caer la pintura, todas cosas que hacen a la convivencia que no tenemos nosotros hoy. O sea, ¿cuántos problemas hay del tipo? Claro, no van a tener problemas de que estuviese tocando la guitarra eléctrica, pero yo podía estar haciendo quilombo con un instrumento musical, rompiéndole las pelotas al vecino. O sea, estas cosas ya las tenían y ya las tenían resueltas. Los visigodos, en cambio, no tenían nada de esto. Ustedes piensen, eran pueblos itinerantes. Entonces, pueblos itinerantes que no conocían los derechos reales sobre inmuebles. ¿Por qué? Porque llegaban a un lugar, se instalaban donde y decían, a vos te toca cerca del arroyo, a vos te toca un pedazo de. 5 años después, 13 meses más tarde, lo que sea, levantaban campamento y a vos te tocaba otra cosa. Porque no había nada de la transmisión a perpetuidad del fondo. Llegan a la península ibérica y se encuentran primero con un tipo de vida urbana que para ellos era desconocido. Se encuentran con una población dominada pero numerosa y que es más sofisticada en algunos aspectos que ellos mismos, a la que tienen que gobernar. ¿Qué va a pasar con esto? Va a pasar que ellos construyen o patrocinan un orden jurídico mestizo, para así decirlo. Un orden jurídico en el cual conviven elementos germánicos de su propia tradición y elementos del antiguo derecho romano. Porque acá también hay algo que les había dicho, lo sugerí, como los encuentros anteriores, pero el derecho romano, como muchas otras cosas que los romanos habían generado, el yodo, por ejemplo, no se impuso de manera, digamos así, obligatoria, sino que se incorporó como parte de los hábitos de la cultura de forma voluntaria. Entonces, fíjense también, más allá de que uno puede educar más, uno puede educar menos, más me puede educar más, uno puede educar menos, fíjense que en la Argentina que hay un sentimiento, un extendido sentimiento antinorteamericano. No, porque el imperio, no sé qué, el lado malo te pasa bien. Si ustedes se ven a sí mismos y se comparan con un chico de una universidad norteamericana, están bastante parecidos a ellos, con la única diferencia que como somos más pobres, la ropa es más barata, nada más, discúlpenme que se lo diga así, pero no es que a vos te obligaron y te pusieron una pistola en la cabeza y te dijeron, anda a comprarte un jean.
o anda a comprarte unas zapatillas. No, querés comprarte las zapatillas que nadie te obliga, las usás y no te compras más justamente por una cuestión de dinero. No te lo estoy diciendo, yo sea rico y ustedes son pobres, no, estamos todos en hipocresía, ¿no? Pero se entiende, o sea, nuestro nivel de consumo es inferior a nuestras expectativas. Y si pudiésemos, consumiríamos más. Entonces, esto es el resultado de que hay un modelo de sociedad, de cultura, de música, de arte, con el que nos identificamos, y nos identificamos voluntariamente, no nos obligan a ir al cine a ver películas norteamericanas, las queremos ir a ver, no nos obligan a estudiar inglés, queremos estudiar inglés porque estudias inglés y te va mejor. Ahora ustedes fíjense, los alemanes hacen esfuerzos inauditos para que alguien estudie ese idioma de difícil comprensión, tenés cursos de la Deutsche Welle que estudiás gratis en tu casa, lo único que falta es que te ganes para estudiar alemán, porque claro, es un desafío. Ahora el inglés, pagás lo que sea, tenés pibes y los llevas, desde que tienen 3 años los llevas a... ¿Qué es? Es el resultado de una cultura que para bien, para mal, estoy describiendo el fenómeno, resulta atractiva, te querés parecer. Entonces, esto pasaba, los que vivían en la península ibérica usaban la toga, todo eso, pero no eran romanos de Roma, latinos, eran gente del lugar que se había ido convirtiendo a los usos, a las modalidades. Y tan arraigada estaba ese tipo de cultura que desapareció la autoridad romana, pero ellos no dejaron de hablar en latín, no dejaron de tener costumbres romanas y no dejaron de usar el derecho romano. O sea, el colapso de la autoridad romana no significó el fin del derecho romano. Ahora, lo que se había pasado es que esa sociedad romanizada que mantenía el uso de la tradición jurídica romana era una sociedad menos sofisticada. Ustedes se acuerdan que leímos los otros días esa constitución del emperador Justiniano que dice Justiniano que para hacer el digesto llegaron a reunir 3 millones de párrafos diferentes. ¿Se acuerdan que habíamos leído esta cifra? Es una cifra que impacta hoy con la inteligencia artificial, con la computadora, impacta. 3 millones de algo es un montón. Bueno, claro, una sociedad que está muy apretada por las necesidades, por los conflictos, por guerras, y no es una sociedad que tenga espacio para muchas sutilezas. De hecho, lo que va a pasar con el derecho romano es que se va a ir simplificando. Esto es lo que se llama el derecho romano vulgar. Fíjense, yo también siempre hago una comparación. Y esto sin ánimo de hablar mal de algún colega o de un grupo de colegas. No sé si ustedes tienen idea. Pero, por un lado, nos encontramos con un fenómeno. Por ejemplo, si hablamos de derecho penal, ¿a quién podrían identificar como un gran penalista del pasado argentino? El pasado es en nuestro refiriendo del siglo XX. ¿El pasado? El pasado relativamente mediano. No, ahora se me ocurre Argentino Zaffaroni. Está bien, Zaffaroni es el de oro. Claro. Pero Sebastián Soler,
Vos hablás de un administrativista del pasado, Rafael Bielsa. Hablás de un civilista del pasado, Guillermo Borges. Ahora, si ves el civilista de hoy, que es muy inteligente, y pensás en Lorenzetti, pensás un administrativista en Casaña, pensás en un penalista en Zaffaroni. Si vos comparás a Zaffaroni con Sebastián Soler, Zaffaroni es un sabio, pero no es Sebastián Soler. Casaña es un sabio, pero no es Rafael Bielsa. O sea, tenemos una generación tal vez de bronce y no una generación dorada. Esto tiene que ver, obedece a muchas cosas. Obedece a que también esa generación dorada podía dedicarse a escribir y le alcanzaba para vivir muy bien. Y hoy también, más allá de que no es que Casaña está muerto en la calle pidiendo limona, pero tiene que mantener el estudio. Entonces, hoy nosotros vivimos en una Argentina donde la ciencia jurídica tiene una dimensión o una entidad inferior a lo de hace 40, 50 o 60 años. Que no, insisto, no es que estoy diciendo esos juristas son de campo. Ojalá yo pudiese acercarme en el futuro a ese tipo, pero comparados intergeneracionalmente, pues, por ejemplo, constitucionalista, y lo tenés a Vidal Campos. Hoy no hay un Vidal Campos vivo. ¿Se entiende lo que quiero señalar? Ahora, mientras eso pasa con los grandes juristas, vos te encontrás con un fenómeno contrario. Hoy, excepto gente que está viviendo en los sectores rurales más pobres, más abandonados, casi cualquier persona en la Argentina conoce los derechos del trabajador. Tiene una idea. Vos me estás pagando los aportes, no me estás pagando los aportes. Se muere alguien y saben que hay un derecho sucesorio. No podés caminar a un tipo diciendo, no, a vos no te corresponde nada. Hay un fiambre en la familia, inmediatamente van a un abogado para ver cuánto le toca. O sea, tenemos un deterioro o una cultura jurídica erudita menos espléndida que antes, y en cambio una extensión de los derechos a nivel popular. O sea, está mucho más difundido a nivel de la población el orden jurídico, saber que hay derecho, que no me puede discriminar, que me tenés que atender, que puedo ir a la justicia. Bueno, este fenómeno, así como yo lo estoy diciendo para hoy, piénselo en el mundo romano. Juristas menos sutiles, pero una población que sabía que el derecho romano lo podía aplicar. No pensaban en el derecho romano. Para la gente común que vivía en la ciudad de la península ibérica, este era el derecho. Desaparecen los emperadores, no voy a abandonar ese orden jurídico. Entonces, esta caracterización que les acabo de hacer es importante para entender el por qué, desaparecida la autoridad romana, el derecho romano no desapareció. Y se instala un derecho, como dije antes, mestizo entre romano y visigodo, donde predomina lo romano. Claro, no va a predominar en materia política. Los visigodos era una sociedad guerrera, donde el rey no era un rey hereditario, era un rey electivo. No se parecía al Imperio Romano. No tenían la idea de que el rey es un dominus et deus. No. El rey es un tipo igual que los otros y se tiene que ganar su condición de rey. Ya uno de los intelectuales más destacados del mundo visigodo fue un obispo de Sevilla, Isidoro de Sevilla, que fue convertido en santo por la Iglesia Católica. Y es un hombre que reúne de manera trabajosa y muy eficiente lo que estamos quedando de la cultura
cultura clásica. ¿No? Hay varias obras que escribió, una se llama Las etimologías de Isidoro. En esas etimologías hay un principio político, jurídico, donde Isidoro le dice al rey, rey eres si obras rectamente, si no, no lo eres. Fíjense, o sea, esta imagen es una imagen que está muy atenta en la cabeza de los visigodos. Entonces, ahí van a aceptar que el rey de los visigodos era como el emperador romano. Acá, o sea, todos en materia política mantienen una estructura que hoy llamaría de una manera quizás impropia, podemos llamar democrática, participativa, popular. Todo esto, con esto iríamos cerrando todo esto, ¿por qué lo explicamos? Algo más vamos a decir el lunes. ¿Por qué lo explicamos? Los visigodos estuvieron en el poder poquito tiempo. Bastante, pero no tanto tiempo, 200 años, hace muchos años. Como yo les decía, a nivel de la cultura, casi no han dejado nada. Sin embargo, en materia de derecho, hay dos cosas. Una es algo que se llama el Breviario de Alarico, del año 506, y sobre todo el material que está en ese libro del que está el dibujito, los 3 dibujitos, que es el Liber Iudiciorum. Ese Liber Iudiciorum 600 años después de que ellos desaparecen políticamente y desaparecen o se funden demográficamente con la invasión islámica de la península ibérica, se traduce al proto-castellano, o sea, al castellano antiguo, y se convierte en algo que se llamó fuero juzgo. Y ese fuero juzgo se aplicó en América, se aplicó en la Argentina, y si entran a ver el Código Civil de Vélez Arfiel, que tiene notas, Vélez Arfiel lo separa de veces. De repente, estos tipos que no tienen casi nada que ver con nosotros, perduraron en materia jurídica mucho más de lo que podríamos esperar. ¿Entiendes? O sea, ellos son unos de los que terminaron erigiendo el puente de plata entre la antigüedad y su normativa y las experiencias coloniales y después las experiencias nacionales. Por eso, o sea, si no fuese eso, a los visigodos ni lo mencionaríamos en 5 minutos, digamos, uno tipo con los visigodos, pero su legado normativo fue mucho más importante de lo que podríamos presumir en función de otras cosas que no dejaron. ¿Entiendes? O sea, en materia de derecho, este Liber Iudiciorum, del que hablaremos un poco más